Ginebra la recibía cada mañana con la misma gris indiferencia que parecía filtrarse a través de los delgados cristales de su habitación alquilada y asentarse en lo profundo de su alma. Para Sofía Castro, la ciudad era solo el telón de fondo de una lucha interminable, un laberinto de fachadas austeras y miradas extrañas que recorría con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada uno de sus días estaba calculado con precisión, medido por el compás de los tranvías y el olor a café barato, que hacía tiempo que había dejado de darle energía para convertirse en un amargo ritual. Estudiaba psicología infantil con una pasión que rozaba la obsesión, viéndola no solo como una carrera académica, sino como una misión. En sus sueños, aparecía una escuela terapéutica en algún lugar de las verdes afueras de Buenos Aires, un lugar donde los niños heridos podrían encontrar la paz. Pero la realidad la devolvía brutalmente a la tierra. La realidad tenía el sabor de una tostada quemada comida deprisa sobre los apuntes y el zumbido silencioso e incesante de las cifras en su cabeza. El alquiler, la matrícula, el dinero que tenía que enviar a su madre. Se sentía como un engranaje en una máquina poderosa e indiferente, a la que no le importaban sus sueños, solo que pagara sus deudas a tiempo. Observaba desde la ventana a la gente que se apresuraba hacia sus vidas importantes y ordenadas, y sentía una punzada de invisibilidad, como si sus propias luchas fueran solo un susurro silencioso ahogado por el ruido del gran mundo. Su relación con su familia se había convertido en un teatro de una sola actriz, en el que interpretaba el papel de la hija a la que le va de maravilla. Las llamadas telefónicas con su madre estaban cuidadosamente guionizadas. Sofía le contaba sobre clases fascinantes y progresos en sus estudios, evitando hábilmente el tema de la nevera vacía o los zapatos agujereados que se calaban en los días de lluvia. La voz de su madre, llena de orgullo y preocupación, era para ella a la vez un bálsamo y una fuente de dolor. Cada palabra cálida magnificaba su sentimiento de culpa por tener que mentirle, por no poder compartir la carga que la abrumaba. Se sentía atrapada en la trampa de sus propias ambiciones y su amor por los suyos. La promesa que se había hecho a sí misma y a ellos, que obtendría una educación y les aseguraría una vida mejor, se había convertido en su jaula personal. A veces, en las horas más silenciosas de la noche, cuando el agotamiento rompía su coraza, se permitía un momento de duda. Miraba su reflejo en la ventana oscura y se preguntaba si el precio que estaba pagando por ese sueño no era demasiado alto. Sacrificar el presente en nombre de un futuro incierto era un acto de fortaleza o de una desesperada ingenuidad. Pero rápidamente desechaba esos pensamientos, reprendiéndose por su debilidad. No tenía el lujo de rendirse. Demasiada gente contaba con ella. Un martes por la noche, mientras la lluvia azotaba los cristales de la biblioteca universitaria y el silencio solo era interrumpido por el susurro de las páginas al pasar, su ordenado caos fue demolido. Se le acercó una compañera de clase, Ana, con el rostro pálido y los ojos dilatados por el pánico. Su susurro era nervioso, entrecortado. Le suplicaba a Sofía que la sustituyera. Solo un día, un trabajo como tutora privada. No era una simple petición. En su voz, Sofía escuchó el eco de su propia desesperación. El nombre que salió de los labios de Ana resonó en el silencio estéril de la biblioteca como un trueno. Yeke Keylan Al-Farouk. Era un nombre envuelto en leyenda, susurrado en los pasillos de la universidad y descrito en las crónicas financieras con una mezcla de admiración y temor. Se hablaba de él como un hombre de una fortuna inmensa y una reserva igualmente grande. Alguien que se movía en un mundo inaccesible para los simples mortales. La sola idea de cruzar el umbral de su casa llenaba a Sofía de pavor. Se sentía como un ratón al que le piden entrar en la guarida del león. Pero entonces Ana mencionó la cifra. La suma era absurda, obscena, por un solo día de trabajo. Sería suficiente para pagar 3 meses de alquiler y enviar una cantidad considerable a casa. Era dinero que lo cambiaba todo. La decisión que tenía que tomar la partió en dos. Por un lado, estaba el instinto de supervivencia, que le gritaba que huyera. El mundo del jeque Al-Farouk era ajeno y potencialmente peligroso para ella, regido por reglas que no conocía ni entendía. Temía la humillación, la mirada condescendiente que confirmaría sus peores miedos, que no era nadie. Una pobre estudiante de Argentina que no encajaba en su mundo de ostentación y poder. Por otro lado,
estaba la brutal aritmética de su vida. Las deudas crecían y la presión se volvía insoportable. Esa oferta era como una cuerda lanzada a alguien que se ahoga. Rechazarla significaría volver a la lenta y silenciosa agonía financiera. Pensó en los ojos cansados de su madre, en el sueño que cada día parecía más lejano. No era codicia, era necesidad. El sentido del deber hacia su familia y el deseo de liberarse del lazo de la escasez constante pesaron más que el miedo. Con el corazón temblando y la garganta apretada, aceptó, sintiendo cómo pronunciaba palabras que podrían cambiar su destino para siempre. En ese momento, vendió su tranquilidad por seguridad, sin conocer aún el verdadero precio de esa transacción. El viaje a la residencia del jeque fue como un viaje a otra dimensión. Dejó atrás el ruidoso tranvía de siempre y tomó un taxi que la llevó por los barrios cada vez más silenciosos y elegantes de Ginebra. Las calles se ensanchaban, los edificios se volvían más imponentes y el aire parecía más puro, como si estuviera filtrado de los problemas de la gente común. Finalmente, el taxi se detuvo ante una imponente puerta de hierro forjado negro, tras la cual se extendía una finca invisible desde la calle. La puerta era austera, sin adornos, pero su escala y solidez lo decían todo sobre la necesidad de privacidad y aislamiento. Cuando Sofía bajó, sintió la mirada invisible de las cámaras de seguridad. Se sintió pequeña y ajena, como una intrusa intentando entrar en una fortaleza cerrada. Pulsó el botón del interfono, y su corazón latía tan fuerte que temió que se oyera al otro lado. La puerta se abrió sin hacer ruido, con una precisión mecánica, invitándola a un mundo que hasta entonces solo había visto en las películas, un mundo que parecía tan atractivo como peligroso. Lo primero que la golpeó al cruzar el umbral fue el silencio. No era más, sin embargo, un silencio tranquilizador, sino pesado, abrumador, como si la casa contuviera la respiración. Cada uno de sus pasos sobre el brillante suelo de mármol resonaba en el enorme vestíbulo, magnificando la sensación de que estaba perturbando una paz sagrada. El interior era monumental y frío. Obras de arte perfectamente seleccionadas colgaban de las paredes. Muebles caros estaban dispuestos en un orden impecable, pero no había ni rastro de vida, ninguna revista tirada, ninguna taza de café olvidada, ningún rastro de imperfección humana. La recibió un ama de llaves con un rígido uniforme, cuyo rostro carecía de expresión. Su amabilidad era tan fría y pulida como las superficies que los rodeaban. Sofía se sintió como si estuviera en un mausoleo de lujo, no en una casa. Cada detalle gritaba riqueza, pero al mismo tiempo susurraba pérdida y soledad. Tuvo la impresión de que su modesto abrigo y sus zapatos ligeramente gastados profanaban aquel santuario estéril, lo que solo profundizó su sensación de insuficiencia y miedo. La condujeron al piso de arriba, a una sala de juegos que parecía más una exposición cuidadosamente montada en una tienda de juguetes exclusivos. Todo estaba en su sitio, las muñecas sentadas en filas ordenadas, los bloques apilados por colores. Era un lugar diseñado para un niño, pero desprovisto del caos y la alegría infantiles. Y allí, en medio de una alfombra carísima, estaba sentada una niña pequeña. Laila tenía 6 años, pero en sus grandes ojos oscuros se escondía una tristeza que parecía mucho más antigua. Era como una muñeca de porcelana en miniatura, hermosa y frágil, pero con una grieta visible que no se podía ocultar. Cuando levantó la vista hacia Sofía, la estudiante de psicología que había en ella vio al instante algo más que timidez. Vio un trauma profundo y arraigado, un dolor tan grande que parecía llenar todo su pequeño cuerpo. En un instante, la curiosidad profesional y la empatía innata de Sofía superaron su propia inquietud. Se olvidó del jeque, del dinero y del miedo. Solo vio a una niña que necesitaba ayuda, y su corazón, entrenado para comprender tales heridas, respondió con una fuerza que no esperaba. Cuando se arrodilló para saludar a la niña y la miró directamente a los ojos, sintió una extraña e inquietante punzada de familiaridad. Era algo fugaz, como el eco de un sueño olvidado. Ya había visto esos ojos en alguna parte, esa misma expresión de desamparo y confusión. Empezó a hablarle a Laila en voz baja y suave, y entonces los fragmentos de sus recuerdos empezaron a encajar. Hacía 2 años, durante unas prácticas en un centro de servicios sociales, había pasado unas horas con una niña pequeña y llorosa que acababa de llegar a Ginebra.
La niña no hablaba ni español ni inglés, y sus tutores estaban ocupados con el papeleo. Sofía recordaba la sensación de impotencia al intentar consolar a la niña, que acababa de perder a su madre en un accidente de coche. Sin conocer su idioma, hizo lo único que se le ocurrió. La abrazó y comenzó a tararear una vieja canción de cuna argentina, el Arrorró mi niño, la misma que su propia madre le cantaba. Recordaba cómo el pequeño cuerpo en sus brazos se fue relajando lentamente y cómo los sollozos cesaron. Ahora, al mirar a Laila, supo con una certeza absoluta y escalofriante que era la misma niña. En ese mismo instante, Laila parpadeó y en su rostro apareció una expresión de incierto reconocimiento. Sus labios se movieron sin sonido, como si intentara capturar una melodía que flotaba en su memoria. Fue un momento de comunicación pura e inefable, un puente tendido sobre el abismo del tiempo y el lenguaje. Y justo en ese segundo, cuando el vínculo entre ellas renacía en el silencio, entró en la habitación el jeque Kailan Al-Farouk. Su presencia fue como un cambio repentino de presión en la habitación. Alto, vestido con un traje impecablemente cortado, emanaba un aura de control y poder absolutos. Su rostro era como una máscara tallada en piedra, que no revelaba ninguna emoción. Sin embargo, cuando su mirada se posó en Sofía, arrodillada junto a su hija, esa máscara se resquebrajó. Sus ojos, que ella esperaba ver fríos y críticos, se abrieron de par en par por la sorpresa, y en su profundidad apareció un destello de algo que no pudo nombrar: incredulidad, alivio y tal vez incluso dolor. Se detuvo a medio paso, y su perfecta compostura perdió por un momento su rigidez. No la vio, la reconoció. Sofía lo comprendió antes incluso de que él pronunciara la primera palabra. Su voz, cuando finalmente habló, era grave y tensa, desprovista de la arrogancia que ella esperaba. En cambio, había una nota de frágil asombro. «Eres tú», dijo, más para sí mismo que para ella. Explicó, con palabras que apenas le salían de la garganta, que durante los últimos 2 años había estado buscando a la mujer que consoló a su hija en el peor día de sus vidas. Su única pista era una foto borrosa y granulada de una cámara de seguridad, el único punto de luz en la oscuridad de la tragedia que le había arrebatado a su esposa. La imagen mostraba a una joven desconocida abrazando a su hija llorosa, protegiéndola del caos y el horror de aquel día. Esa mujer se había convertido para él en un símbolo de humanidad silenciosa y desinteresada, un rayo de esperanza al que se había aferrado desesperadamente. Y ahora estaba allí, de pie frente a él, en su casa, traída por una casualidad que parecía demasiado improbable para ser cierta. La sustitución de un día acababa de convertirse en una confrontación con el pasado que estaba destinada a definir su futuro en común. Antes de continuar con esta extraordinaria historia, detengámonos un momento. Lo que acaban de oír es solo el principio de un camino lleno de trampas emocionales y dilemas morales. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Creen en el destino? ¿O más bien en la fuerza de las casualidades que dan forma a nuestras vidas? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Tengo una inmensa curiosidad por conocer sus opiniones. Si esta historia les conmueve y les hace reflexionar, suscríbanse a nuestro canal y asegúrense de activar la campanita de notificaciones. Es la única manera de garantizar que no se perderán ninguna de nuestras próximas y profundamente transformadoras historias. Y ahora, quédense con nosotros, porque lo que está a punto de suceder arrojará una luz completamente nueva sobre la figura del jeque y obligará a Sofía a tomar una decisión que los cambiará a ambos para siempre. El final de esta historia realmente les sorprenderá. El aire en la habitación se espesó, y el silencio que siguió a la revelación del jeque fue más pesado que cualquier cosa que Sofía hubiera experimentado antes. Sentía su mirada intensa sobre ella, que parecía atravesarla, buscando la confirmación de que era la misma persona de esa imagen granulada, casi mítica. El tiempo se ralentizó y cada segundo se estiró hasta el infinito. Sofía se sintió expuesta, como si su gesto más simple y humano de hacía 2 años estuviera siendo analizado y juzgado. Su mente intentaba procesar febrilmente la información. Ese hombre poderoso e inaccesible, cuya reputación la aterraba, la había estado buscando durante 2 años, no como empleada, no como especialista, sino como un símbolo de consuelo en la hora más oscura de su vida.
Esa conciencia era abrumadora y cambiaba por completo la dinámica de su encuentro. Ya no era solo una estudiante que necesitaba dinero. Se había convertido en la heroína involuntaria de su tragedia personal. Layla, la silenciosa observadora de esta escena muda, movía la mirada de su padre a Sofía, como si intuyera instintivamente que el destino de su pequeño y herido mundo estaba en juego. Sofía sintió una necesidad repentina de huir, de volver a su realidad simple y predecible, pero al mismo tiempo supo que ya era demasiado tarde. El hilo invisible que la había unido a esa familia 2 años atrás acababa de apretarse a su alrededor con una fuerza inesperada. Kaylan, como si se recuperara del shock, dio un paso adelante, y su movimiento estaba lleno de una cautelosa determinación. La máscara de fría contención volvió a su rostro, pero en sus ojos aún ardía la incredulidad. Su voz era ahora más tranquila, más controlada, pero Sofía podía oír una tensión subyacente. Le propuso que se quedara. No era una pregunta, sino una afirmación, una propuesta vestida con palabras que no admitían un no por respuesta. Ya no se trataba de una sustitución de un día. Hablaba de un puesto permanente, pero usaba palabras como compañera y cuidadora, que parecían insuficientes para describir el papel que había previsto para ella. Le ofreció un salario que la mareó, una cantidad que no solo resolvería todos sus problemas financieros, sino que le aseguraría a ella y a su familia seguridad durante años. Era una jaula de oro, una oferta tan generosa que resultaba humillante. Sentía como su libertad de elección se encogía con cada palabra que él pronunciaba. Él no estaba comprando su tiempo y sus habilidades. Intentaba comprar su presencia, ese fragmento de humanidad que tan desesperadamente quería recuperar para su hija. Sofía comprendió que al entrar en esa casa, había entrado en un juego con apuestas mucho más altas que el dinero. Un juego sobre recuerdos, esperanza y deudas emocionales, cuyo pago podría costarle más de lo que podía imaginar. Su lucha interna fue violenta. La razón le decía que diera las gracias y se fuera, preservando lo que quedaba de su independencia. Aceptar esa oferta significaba entrar en la órbita de un hombre tan poderoso que podría aplastarla con un solo gesto. Significaba vivir en un mundo de lujo que no era el suyo, estar a su entera disposición, una eterna gratitud que podría convertirse en una forma de esclavitud. Temía perderse a sí misma, que sus sueños y metas fueran absorbidos por la poderosa gravedad de él. Pero entonces miró a Layla. La niña seguía mirándola con la misma esperanza silenciosa y suplicante. En sus ojos, Sofía vio el eco de todos los niños maltratados a los que quería ayudar. Negarse significaría abandonar a esta niña en concreto, a la que el destino había puesto en su camino por segunda vez. Podía darse la vuelta y marcharse, sabiendo que era la única persona que había atravesado el muro de su trauma. ¿Eran su orgullo y su miedo a perder la autonomía más importantes que la oportunidad de sanar esa pequeña alma herida? La respuesta llegó sola, dolorosa e inevitable. Aceptó, diciéndose a sí misma que lo hacía por Layla, pero en lo más profundo de su corazón, sabía que esa no era toda la verdad. También había en ella una chispa de curiosidad por ese hombre complejo y herido que la miraba como si fuera a la vez un milagro y una amenaza. Los primeros días transcurrieron en una atmósfera de cauteloso sondeo. Sofía se impuso una estricta disciplina, centrando toda su energía y atención en Layla. Creó para ella una burbuja de seguridad dentro de esa casa grande y vacía. Sus días estaban llenos de rituales destinados a devolverle a la niña una sensación de estabilidad. No eran solo lecciones formales. Juntas dibujaban, creando mundos fantásticos donde no había lugar para la tristeza. Construían castillos con bloques que luego derribaban con gritos de alegría. Sofía le leía cuentos tradicionales en español, y su musicalidad fascinaba a Layla. Pero el ritual más importante se convirtió en cantarle la canción de cuna por la noche. Esa simple melodía popular se convirtió en su lenguaje secreto, un código que solo ellas entendían. Y una tarde, mientras jugaban en el jardín, sucedió algo que sacudió los cimientos de esa casa. Layla, persiguiendo una mariposa, tropezó y cayó. Cuando Sofía corrió a ayudarla, la niña, en lugar de llorar, la miró y soltó una carcajada sincera y cantarina. El sonido fue tan inesperado, tan extraño en ese lugar, que todo el servicio se quedó paralizado por un momento.
Era la primera vez en 2 años que una risa infantil resonaba en la residencia Al-Farouk. Fue el sonido de un triunfo, la prueba de que incluso en la más profunda oscuridad, la luz puede volver a encontrarse. Kaylan era al principio solo una sombra, un observador en la periferia de su pequeño mundo. Sofía sentía su presencia incluso cuando no lo veía. A veces distinguía su figura en la puerta entreabierta de su despacho cuando jugaba con Layla en el salón. Otras veces, al pasar por la sala de seguridad, veía en uno de los monitores la imagen de la sala de juegos, donde él las observaba con una expresión indescifrable. Había algo inquietante en ello, como si aún no pudiera creer que ella fuera real. La observaba mientras ella, con una paciencia inquebrantable, le explicaba el mundo a Layla, como su tacto era seguro y tranquilizador, y su voz suave y cálida. Veía el contraste entre su auténtica implicación y el frío profesionalismo de las anteriores niñeras y terapeutas que habían pasado por la casa. Ellos hacían su trabajo. Ella ofrecía una parte de sí misma. Esa conciencia fue desmoronando lentamente su armadura. En sus interacciones con su hija, veía no solo competencia, sino algo mucho más raro, una bondad desinteresada. Empezó a verla no solo como la salvadora del pasado, sino como una mujer que, en el presente, aportaba a su vida colores cuya existencia había olvidado hacía mucho tiempo. Su fascinación, inicialmente centrada en el misterio de su aparición, comenzó a transformarse en un respeto profundo y no deseado. La primera cena juntos fue como una obra de teatro cuidadosamente coreografiada en la que cada actor temía decir su línea. El enorme comedor, con su larga mesa de madera pulida, que podría albergar a 20 invitados, solo magnificaba la sensación de distancia entre ellos. Se sentaron en extremos opuestos, con Layla en medio, como un frágil puente sobre un abismo. El silencio era casi físicamente palpable, interrumpido solo por el discreto tintineo de los cubiertos de plata. Sofía, sintiéndose cohibida por el ambiente formal, intentó iniciar una conversación, haciéndole a Layla preguntas sencillas sobre su día. La niña respondía en voz baja, mirando con incertidumbre a su padre. Kaylan respondía de forma escueta. Sus modales eran impecables, pero fríos. A pesar de ello, Sofía sentía su mirada sobre ella cada vez que levantaba su vaso de agua o alcanzaba el pan. Sus miradas se cruzaban por una fracción de segundo sobre las llamas de las velas, y en esos breves momentos se ocultaba más que en cualquier palabra. En un momento dado, ambos extendieron la mano hacia el salero al mismo tiempo, y sus manos se rozaron por un instante. El contacto fue ligero como una pluma, pero para Sofía fue como una descarga eléctrica. El tiempo se detuvo y sintió el calor de su piel, que contrastaba totalmente con su fría actitud. Retiró la mano bruscamente y un rubor le subió a las mejillas. Ese momento íntimo y casual quedó suspendido entre ellos, cargando el aire con una tensión tan innegable como peligrosa. Una noche, incapaz de dormir, Sofía bajó a por un vaso de agua. Al pasar por la biblioteca, vio un hilo de luz que se escapaba por debajo de la puerta. Intrigada, se asomó por la rendija. Vio a Kaylan sentado en un profundo sillón de cuero. No estaba trabajando ni leyendo. Miraba fijamente un pequeño marco de plata que sostenía en sus manos. En su rostro, normalmente impenetrable, se dibujaba una expresión de tristeza y anhelo tan profundos que a Sofía le dolió el corazón. En ese único instante, no era el poderoso jeque, sino simplemente un hombre llorando a su difunta esposa. Para no avergonzarlo, comenzó a retirarse, pero una tabla del suelo crujió traicioneramente. Él levantó la vista, y sus ojos se encontraron en la penumbra. Ella esperaba ira por haber invadido su privacidad, pero en su lugar, solo vio cansancio en su mirada. No escondió la foto. Con un gesto, la invitó a entrar. Se sentó frente a él, y él, tras un largo silencio, comenzó a hablar. Le habló de su esposa, de su risa, de su amor por la jardinería, de los pequeños detalles íntimos que componían su imagen. Hablaba en voz baja, con dificultad, como si cada palabra fuera un fragmento de cristal. Sofía escuchaba, sin interrumpir, ofreciéndole lo único que necesitaba, una presencia silenciosa y sin juicios. Esa noche, el muro entre ellos se tambaleó de verdad por primera vez. Sin embargo, ese frágil hilo de entendimiento se rompió al día siguiente. Por la tarde,
Sofía escuchó la voz alterada de Kaylan proveniente de su despacho. Hablaba en árabe, y ese idioma, que ella no entendía, sonaba duro y cortante en su boca. Las palabras eran breves, firmes, como órdenes dadas en un campo de batalla. Cuando salió de la habitación unos minutos después, era otro hombre. La calidez y la vulnerabilidad de la noche anterior habían desaparecido sin dejar rastro. Su rostro era de nuevo una máscara, y sus ojos se habían vuelto fríos y distantes. Pasó a su lado en el pasillo, apenas mirándola, con solo un escueto asentimiento de cabeza. La pared invisible que se había desvanecido por un momento, ahora se alzaba de nuevo, más alta y gruesa que nunca. Sofía sintió un escalofrío. Fue un brutal recordatorio del abismo que los separaba. Él pertenecía a un mundo de tradiciones, deberes y presiones que ella nunca entendería. Era un jeque, una figura pública, un hombre atrapado en una red de conexiones que determinaban su vida. Ella era solo un elemento temporal y externo en ese complejo rompecabezas. Este incidente le hizo darse cuenta de lo vulnerable que era. Sus crecientes sentimientos y su empatía eran una debilidad peligrosa en un mundo donde las emociones eran un lujo que él, quizás, no podía permitirse. Tras el incidente de la llamada telefónica, Sofía comenzó a sentir la mirada del servicio de una manera nueva y más hiriente. Antes había sido una mezcla de curiosidad y distancia profesional. Ahora, en sus miradas, percibía algo diferente: juicio y tal vez incluso hostilidad. Se sentía como una intrusa que había violado las reglas establecidas. Los susurros cesaban cuando entraba en la cocina. La cortesía se volvió más formal, más rígida. Un día, al pasar por la sala del personal, escuchó un fragmento de la conversación de dos sirvientas. Hablaban en francés, asumiendo que no las entendería. Discutían sobre su creciente influencia sobre el jeque y su hija, usando palabras como la argentina y profiteuse, aprovechadora. Esas palabras, aunque susurradas, la golpearon con la fuerza de un puñetazo. Eran la encarnación de sus peores miedos. Confirmaban que, por muy puras que fueran sus intenciones, a los ojos de ese mundo siempre sería juzgada por su posición y su origen. El dolor era aún mayor porque empezaba a importarle. Le importaba Layla, pero, para su propio horror, también empezaba a importarle Kaylan. Y esa conciencia, combinada con el estigma de oportunista, la hizo sentir más sola y atrapada que nunca. Esa misma noche, con el corazón apesadumbrado por la duda, la despertó un sollozo silencioso que venía de la habitación de Layla. Saltó de la cama y corrió hacia la niña. Layla se agitaba en sueños, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba teniendo una pesadilla, una de las muchas que todavía la atormentaban desde el día del accidente. Sofía la tomó en sus brazos, la abrazó con fuerza y comenzó a tararear la melodía familiar de la canción de cuna. Su voz, aunque temblorosa por la emoción, era firme y tranquilizadora. Poco a poco, la respiración de la niña comenzó a calmarse y su pequeño cuerpo dejó de temblar. Cuando Layla se durmió de nuevo, Sofía sintió la presencia de alguien en la puerta. Allí estaba Kaylan, descalzo, con un simple pantalón de pijama y una camiseta, con un aspecto vulnerable y cansado. Observaba la escena en silencio, y en sus ojos no había rastro del jeque. Solo estaba el padre, lleno de dolor y amor impotente. Cuando ella depositó suavemente a Layla de nuevo en las almohadas y se dio la vuelta para salir, él la detuvo. Se paró justo delante de ella, y la distancia entre ellos se redujo a apenas unos centímetros. No la tocó, pero sintió el calor que emanaba de su cuerpo. La miró profundamente a los ojos y dijo una sola palabra: gracias. Lo dijo en español, y su acento era imperfecto, pero sincero. En esa única palabra, en esa única mirada, había más que en cualquier larga conversación. En ese instante, todos los muros, los susurros y las dudas desaparecieron por un momento, dejando solo a dos personas unidas por una preocupación común y un sentimiento silencioso y naciente. A la mañana siguiente, la atmósfera en la residencia cambió de forma sutil pero fundamental. El silencio matutino en el desayuno ya no era pesado e incómodo, sino que estaba lleno de un nuevo tipo de calma, una intimidad nacida en la oscuridad de la noche. La palabra "y gracias", pronunciada en su lengua materna, todavía resonaba en los oídos de Sofía,
siendo un puente invisible tendido sobre el abismo que los separaba. Kaylan, aunque mantenía una actitud formal, la miraba de otra manera. En su mirada ya no había solo juicio o curiosidad, sino una nota de calidez, casi de ternura, que hacía que su corazón latiera más rápido. Por primera vez, no hablaron solo de Layla. Él le preguntó por sus estudios, por su familia en Buenos Aires, por sus sueños. Sus preguntas eran cautelosas, como si explorara un terreno nuevo y desconocido, pero en ellas se escondía un deseo sincero de conocerla como persona, no solo como empleada. Sofía respondió, al principio con vacilación y luego con creciente soltura, sintiendo cómo otra capa de su armadura se disolvía lentamente. Compartió historias de su hogar sencillo pero lleno de amor, del olor a facturas recién hechas de su abuela y del sentido de comunidad que tanto echaba de menos en Ginebra. Esa mañana, en una mesa puesta con plata y porcelana, ya no eran el jeque y la tutora. Eran simplemente dos personas descubriendo un refugio inesperado el uno en el otro. Unos días más tarde, por la tarde, Kaylan hizo algo que conmocionó a todo el servicio y a la propia Sofía. Le pidió que fuera a dar un paseo con él, pero no fue un paseo por los senderos meticulosamente cuidados de la finca. La llevó a una parte remota del jardín, oculta tras un alto muro, cuya entrada estaba custodiada por una vieja y oxidada cancela. Era el jardín privado de su difunta esposa, un lugar al que nadie había tenido acceso desde el día de su muerte. Cuando abrió la cancela, ante sus ojos apareció la visión de una hermosa ruina. Antaño diseñado con esmero y cuidado con amor, el jardín ahora estaba salvaje y abandonado. Las malas hierbas trepaban por los bancos esculpidos, y las enredaderas de rosas silvestres habían ahogado las flores más delicadas. A pesar de ello, en ese caos todavía se podía ver un eco de su antiguo esplendor. Kaylan permaneció en silencio, su rostro revelando un dolor tan crudo y profundo que Sofía sintió un nudo en el estómago. Le contó que ese era su lugar favorito en el mundo, su santuario. Cada planta había sido elegida y plantada por ella. Después de su muerte, no tuvo fuerzas para entrar, y prohibir la entrada a los demás fue su manera de preservar su memoria intacta. Al compartir ese lugar con Sofía, estaba compartiendo con ella la parte más profunda de su dolor. Fue un gesto de máxima confianza, una admisión silenciosa de que veía en ella a alguien capaz de comprender la santidad de su pérdida. De pie en medio de esa belleza salvaje y olvidada, Sofía vio algo más que un jardín abandonado. Vio una metáfora de sus vidas, la vida de Kaylan y Layla, atrapada en el duelo, cubierta por las malas hierbas de la tristeza. Y entonces, en un arrebato de repentina valentía, nacido de la empatía y de un sentimiento creciente, le hizo una propuesta. Le dijo en voz baja, para no asustar ese frágil momento, que podrían intentar devolverle la vida a ese jardín. No se refería a contratar un ejército de jardineros para restaurar su antigua gloria en un día. Hablaba de ellos tres, ella, él y Layla. Le explicó que trabajar la tierra, ver cómo de su esfuerzo nacía una nueva vida, podría ser una forma de terapia para Layla. Le daría un sentido de propósito. Le mostraría el ciclo de la vida y el renacimiento de una manera tangible y comprensible para una niña. Kaylan la miró, sorprendido por su audacia. En sus ojos, ella vio vacilación, el miedo a profanar la memoria de su esposa, a cambiar lo único que había permanecido inalterado desde su partida. Pero también vio una chispa de esperanza, la idea de que pudieran crear algo nuevo de las cenizas de lo viejo, de que pudieran trabajar activamente su pérdida en lugar de permanecer pasivamente en ella. Era radical y aterradora, pero al mismo tiempo increíblemente atractiva. Después de un largo silencio que pareció una eternidad, asintió lentamente, aceptando este acto conjunto de renacimiento. Así comenzó un periodo que Sofía, en su interior, llamó la frágil felicidad. Trabajar en el jardín se convirtió en su ritual compartido. Cada tarde, después de las lecciones de Layla, se ponían ropa de trabajo que contrastaba cómicamente con el lujo de la casa que los rodeaba. Sofía, con sus conocimientos de psicología, lograba convertir la tarea de quitar malas hierbas y plantar en un juego fascinante para Layla. La niña, al principio reacia a ensuciarse las manos, rápidamente se enamoró del olor a tierra húmeda y de la satisfacción de arrancar las hierbas más rebeldes. Kaylan, inicialmente rígido e inseguro, se fue relajando gradualmente. Las observaba desde un lado,
pero cada vez más se unía a ellas, realizando las tareas más pesadas. Se quitaba la chaqueta y se remangaba las mangas de su camisa cara, y el sudor que aparecía en su frente parecía lavar parte de la carga que llevaba. Eran momentos de una cercanía simple y natural. Sus manos se rozaban accidentalmente al alcanzar las mismas herramientas. Compartían una botella de agua, y sus miradas se encontraban sobre los bancales, llenas de un entendimiento silencioso. El servicio los observaba desde las ventanas con incredulidad. La imagen del poderoso jeque, arrodillado en la tierra junto a la institutriz argentina y una niña risueña, era algo que nadie podría haber imaginado. En ese jardín abandonado, lejos de las rígidas reglas de la residencia, lentamente, como un tímido capullo, florecía su pequeña e improbable familia. Esa nueva cercanía comenzó a filtrarse también en el interior de la casa, disolviendo su frialdad. Una tarde lluviosa, cuando era imposible trabajar en el jardín, Sofía propuso espontáneamente que, en lugar de una cena formal en el comedor, hicieran algo juntos en la enorme y poco utilizada cocina. La idea fue tan revolucionaria que el chef principal, Monsieur Dubois, casi sufre un ataque, pero Caelan, para sorpresa de todos, aceptó con una sonrisa. Sofía decidió enseñarles a hacer empanadas, un plato que era la quinta esencia de su hogar en Argentina. Pronto, la cocina, normalmente un lugar de silencio estéril y prisa profesional, se llenó de harina, risas y el olor a masa cocinándose. Laila, con la cara empolvada de harina, estiraba con entusiasmo pequeños discos de masa. Sofía, mientras le mostraba pacientemente cómo cerrarlas, sentía la cálida mirada de Caelan sobre ella. Él mismo, tras un momento de vacilación, también se unió a la diversión. Sus manos grandes y hábiles, hechas para firmar contratos millonarios, resultaron sorprendentemente torpes con la delicada masa. Su primera empanada salió torcida y deforme, lo que provocó otra carcajada de Laila. En ese momento, vestidos con delantales, cubiertos de harina, compartiendo una comida sencilla que ellos mismos habían preparado, estaban lo más lejos posible de sus roles sociales. Eran simplemente personas compartiendo un momento de felicidad pura y sin complicaciones. Sofía sabía que ese momento era peligrosamente perfecto, como una burbuja de jabón que podía estallar en cualquier segundo. Y estalló. Estalló el día en que el tío de Caelan, el jeque Tariq Al-Farouk, llegó a la residencia sin previo aviso. Su llegada fue como una ráfaga de viento helado que congeló en un instante la cálida atmósfera de la casa. Tariq era la encarnación de la tradición y las reglas estrictas, el patriarca del clan cuya opinión Caelan, a pesar de todo su poder y riqueza, debía respetar. Era un hombre con ojos duros como el ónix y un rostro en el que el tiempo había grabado un mapa de descontento. Desde el momento en que su mirada se posó en Sofía, ella se sintió como un insecto clavado con un alfiler en un tablero. Su mirada era fría, crítica y llena de un desdén apenas disimulado. No necesitaba decir una palabra. Toda su actitud comunicaba que la veía como una intrusa, una extranjera que no tenía derecho a estar en esa casa, y ciertamente no en términos tan cercanos con el jefe de la familia. La calidez y la confianza que Sofía había logrado construir en las últimas semanas se evaporaron, dejando atrás un miedo familiar y gélido. Sabía que su frágil mundo acababa de ser sometido a la prueba más dura, y la fuerza que la amenazaba era antigua, poderosa e inflexible. La cena de esa noche fue una tortura. La atmósfera en el comedor era tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. El jeque Tariq dominó por completo la conversación, dirigiéndose exclusivamente a Caelan en árabe, excluyendo deliberadamente a Sofía y tratándola como un mueble más. Cuando finalmente se dirigió a ella, cambió a un inglés impecable pero cargado de condescendencia. Sus preguntas fueron una serie de insultos velados. Le preguntó por su humilde origen, sus interesantes estudios, y qué, feliz coincidencia, la había llevado a una casa tan prestigiosa. Cada palabra estaba calculada para menospreciarla, para reducirla al papel que él había previsto para ella. Una chica pobre del sur que se aprovechaba de la situación para ganarse el favor de una familia rica. Sofía sentía que la vergüenza la quemaba. La sangre le latía en las sienes. Respondía con calma, con una dignidad que apenas podía mantener, pero por dentro sentía que se rompía. Lo peor, sin embargo, era el silencio de Caelan. Estaba sentado,
tenso. Una vena apenas visible palpitaba en su frente, pero no intervino. No silenció a su tío. No defendió su honor. Su silencio fue más ruidoso que todos los insultos de Tariq. Fue un silencio que gritaba su impotencia, el conflicto entre sus sentimientos y su deber. Sofía miró fijamente su plato durante toda la cena, rezando para que esa tortura terminara lo antes posible. Sentía no solo la mirada despectiva de Tariq, sino también las miradas curiosas y compasivas del servicio. Sabía que era el tema de sus conversaciones, que su humillación era un espectáculo público. Durante todo ese tiempo, esperó desesperadamente un gesto de Ceylan, una palabra, una mirada, cualquier cosa que le hiciera saber que estaba de su lado. Cuando Tariq finalmente, con abierta ironía, elogió a Ceylan por haber encontrado para Layla un entretenimiento tan exótico y económico, Sofía sintió que no podía aguantar más. Fue entonces cuando Ceylan finalmente habló. Su voz era controlada, pero carente de fuerza. Dijo que la señorita Castro era una excelente especialista y que su presencia tenía un efecto beneficioso en la niña. Defendió su competencia, su función, su utilidad, pero no la defendió a ella como persona. No dijo, ella es importante para mí. No dijo, te pido que te dirijas a ella con respeto. Su defensa fue débil, técnica y sin corazón. A los ojos de su tío, fue solo un intento de justificar una decisión de negocios, no la defensa de una mujer que le importaba. Para Sofía fue algo peor que una traición. Fue la confirmación de que, al final, en el choque entre su mundo y el de ella siempre estaría en el lado perdedor. En cuanto el tío se despidió y se marchó, dejando tras de sí un silencio tóxico, Ceylan intentó hablar con ella. Se le acercó, con el rostro marcado por la culpa y la frustración. Empezó a explicarse, hablando del respeto a los mayores, de las complejas dinámicas familiares, de que su tío era un hombre de la vieja escuela, pero sus palabras rebotaban en el muro de dolor que ella había construido a su alrededor. No quería oír excusas, quería haber visto la fuerza que le había faltado en la mesa. Ahora veía en sus ojos no solo amor, sino también miedo. Miedo a la confrontación, miedo a romper las reglas, miedo a las consecuencias de seguir a su corazón, y comprendió algo que le heló la sangre. Él temía que su mundo la destruyera, y quizás tenía razón. Esa noche, algo más que su corazón se rompió dentro de ella. Se rompió la ilusión de que el amor puede conquistarlo todo. Vio que el abismo entre ellos no era solo una cuestión de riqueza o cultura, era un abismo de fuerza, de valentía y de disposición para luchar por sus sentimientos. Y en esa lucha, él acababa de sufrir una derrota humillante, arrastrándola con él. En su mente, llena de culpa, comenzó a germinar un plan desesperado y catastrófico. Esa noche, Ceylan no durmió. Caminaba por su despacho como un león enjaulado, reviviendo en su mente cada momento de esa desastrosa cena. Veía la humillación en el rostro de Sofía, su silenciosa dignidad ante el ataque y, lo peor de todo, la dolorosa decepción en sus ojos cuando no la defendió. Las palabras de su tío, llenas de veneno y connotaciones racistas, retumbaban en sus oídos, mezclándose con el eco de su propio y cobarde silencio. La vergüenza le quemaba como carbón al rojo vivo. Se consideraba un hombre poderoso, decidido, y sin embargo, ante la presión familiar, había demostrado ser débil. El miedo se apoderó de su mente, el mismo miedo paralizante que sintió tras la muerte de su esposa, el miedo a la pérdida. Se dio cuenta de que al traer a Sofía a su mundo, la había expuesto al peligro, a un tipo de crueldad para la que ella no estaba preparada. Su mundo, con sus reglas rígidas, sus intrigas y sus prejuicios, realmente podría aplastarla, destruir su espíritu, robarle su luz. Y en ese momento, en un acto de amor desesperado y retorcido, tomó una decisión. Concluyó que la única manera de salvarla era alejarla de él. Si la amaba, tenía que dejarla ir, pero no podía simplemente despedirla. Tenía que darle una salida honorable, algo que asegurara su futuro y compensara el dolor que le había infligido. En su mente atormentada, este plan parecía la única solución lógica y noble. No se dio cuenta de que estaba preparando el arma que los heriría a ambos mucho más profundamente que cualquier palabra de su tío. Tras la partida del jeque Tariq, la casa se sumió en un silencio tan denso y pegajoso que parecía asfixiar toda vida.
La frágil felicidad que habían construido con tanto cuidado se hizo añicos. Sofía y Kaylan se movían por la residencia como fantasmas rondando el mismo y doloroso recuerdo. Evitaban sus miradas, y sus caminos solo se cruzaban cuando era absolutamente inevitable. Los encuentros casuales en el pasillo terminaban con un rígido asentimiento y una rápida retirada. Las cenas volvieron a ser en silencio, pero ahora era un silencio acusador, lleno de reproches no dichos y esperanzas defraudadas. La oxidada cancela del jardín fue cerrada de nuevo con llave, y los bancales que habían cuidado con tanta alegría comenzaron a llenarse de malas hierbas, como si la naturaleza reflejara el estado de su relación. Lo más doloroso, sin embargo, fue el cambio en Layla. La niña, con su sensibilidad casi sísmica para las emociones de los adultos, percibió de inmediato el frío glacial que se había instalado entre su padre y Sofía. Su risa se apagó, y en sus ojos reapareció esa vieja y familiar tristeza. Dejó de hacer preguntas, se retiró a su propio mundo, como si supiera instintivamente que los cimientos de su frágil sensación de seguridad volvían a temblar. La casa se convirtió de nuevo en un mausoleo, pero esta vez era mucho peor, porque todos recordaban cómo, por un breve instante, había vibrado de vida. Kaylan, encerrado en su despacho, se lanzó de cabeza al trabajo, llevando a cabo su trágico plan. Sofía, al pasar, oía fragmentos de sus conversaciones telefónicas. Hablaba en inglés, con una voz desprovista de emoción, la misma que usaba en las negociaciones de negocios. Palabras como fondo fiduciario, beca de investigación, instituto en Zúrich, le llegaban como jirones de un lenguaje extraño e incomprensible. Cada día se volvía más distante. Su actitud hacia ella pasó de una dolorosa distancia a un frío profesionalismo. Se dirigía a ella como «señorita Castro», y su tono era impecablemente cortés, pero tan formal que se sentía como si fueran completos extraños. Cada una de esas frases formales era para ella como un pequeño y preciso pinchazo de aguja directo al corazón. Veía que él construía deliberadamente un muro entre ellos, ladrillo a ladrillo, usando como argamasa la cortesía y la distancia. Este método era mucho más cruel que la ira abierta o la confrontación. La ira la podría haber entendido, contra la confrontación podría haber luchado, pero contra esa educada e inflexible indiferencia, no podía hacer nada más que observar cómo la borraba lenta y metódicamente de su vida, mientras la obligaba a permanecer en ella. Después de varios días de esta tortura silenciosa, Sofía no pudo más. Sentía que si no intentaba romper ese muro de silencio, se volvería loca. Lo encontró por la noche en la biblioteca, en el mismo sillón en el que una vez le había abierto su corazón. Ahora, sin embargo, estaba sentado erguido, con el portátil sobre las rodillas, completamente absorto en su trabajo. Se paró frente a él, con el corazón martillándole en el pecho. Le preguntó en voz baja, suplicante, qué había pasado. Le pidió una sola palabra de verdad, una explicación que le ayudara a entender ese cambio repentino y gélido. Pero él ni siquiera levantó la vista. Respondió, sin dejar de teclear, que no pasaba nada, que simplemente creía que debían mantener una relación más profesional, por el bien de Layla. Sus palabras eran tan falsas, tan vacías, que sintió una oleada de náuseas. Fue humillante. Había reducido su relación, su cercanía, sus momentos compartidos en el jardín, al nivel de un error que ahora había que corregir. Le negó el derecho básico a la verdad, tratándola como a una histérica a la que hay que dar una respuesta tranquilizadora y evasiva. En ese momento, comprendió que él ya había tomado una decisión. No estaba luchando por ellos. Ya se había rendido, y ahora solo estaba gestionando el proceso de su partida de la manera que le resultaba más conveniente, sin tener en cuenta su dolor. El clímax llegó una semana después. Kaylan la convocó a su despacho, el mismo desde el que dirigía su imperio global. Su escritorio estaba, como de costumbre, impecablemente ordenado, y lo único que había en el centro era una gruesa carpeta encuadernada en cuero. Le señaló una silla con un gesto que no admitía réplica. Hubo un momento de silencio mientras él elegía cuidadosamente sus palabras. Cuando empezó a hablar, su voz era la de un filántropo anunciando una donación, no la de un hombre hablando con la mujer que, ella creía, amaba. Con una precisión desapasionada, le dijo que, apreciando su talento y pasión, había decidido invertir en su futuro.
Le explicó que había usado sus influencias para crear un puesto para ella en uno de los institutos de psicología infantil más prestigiosos de Zúrich. Era un puesto de investigación de 3 años, totalmente financiado, con acceso ilimitado a recursos y la oportunidad de dirigir sus propios proyectos. Habló de ello como la oportunidad de su vida, la realización de sus sueños más audaces, el camino hacia la carrera que siempre había soñado. Lo presentó como su regalo, como una expresión del más alto reconocimiento a su potencial. No vio, o quizás no quiso ver, que con cada palabra le clavaba un cuchillo más hondo en el corazón. Lo escuchaba, y su mente al principio se negaba a aceptar el significado de sus palabras. Los sonidos le llegaban como a través de una gruesa capa de agua. Instituto, Zúrich, investigación, carrera, todos eran sus sueños, pero pronunciados por su boca, en ese momento, sonaban como una sentencia, y de repente, con una claridad deslumbrante y dolorosa, lo entendió todo. No era un regalo, era un billete de ida, era un finiquito, envuelto en el papel brillante de una gran oportunidad. Era su manera de deshacerse de ella, elegante, noble a los ojos del mundo, e increíblemente cruel. En lugar de decir, vete, le daba una oportunidad. En lugar de decir, no encajas en mi mundo, le daba un futuro mejor. En lugar de decir, tengo miedo de luchar por ti, le decía, te mereces más. Usó su poder y su dinero para organizar su vida, para alejarla a una distancia segura, evitando el desorden de las emociones reales. Era la manifestación definitiva de su control y su cobardía. Miró la carpeta sobre el escritorio, el símbolo de su supuesto triunfo, y solo sintió el sabor a ceniza en la boca. Él no creía en ellos. No creía que ella valiera el riesgo, y eso dolía más que cualquier insulto. Algo en ella se rompió. Todo el dolor, la humillación y la frustración de los últimos días se acumularon en una única y poderosa ola de ira. Se levantó tan bruscamente que la silla tras ella se tambaleó. Sus manos se cerraron en puños. Lo miró, y en sus ojos, que tan recientemente lo habían mirado con amor, ahora ardía el fuego de la traición. Empujó la carpeta con tal fuerza que se deslizó del escritorio y cayó con un golpe sordo sobre la alfombra persa. De su garganta escapó un sollozo ahogado, pero las lágrimas que corrían por sus mejillas eran de rabia, no de tristeza. Le gritó. Su voz temblaba, pero era fuerte. Le dijo que nunca había pedido su dinero, ni sus influencias, ni su limosna. No quería una carrera servida en bandeja como premio de consolación. Lo quería a él, su corazón, su valentía. Lo acusó de ser un cobarde que se esconde detrás de su riqueza porque teme la vida real, los sentimientos reales y la lucha real. Le dijo que lo más fácil del mundo es firmar un cheque, y lo más difícil es defender a alguien a quien amas, y él, en la prueba más importante, había fallado. Le gritó a la cara todo su dolor, toda su decepción, desenmascarando su noble gesto como lo que realmente era, un acto de egoísmo. Él permaneció de pie, recibiendo sus acusaciones en silencio. Su rostro era una máscara de piedra, pero en sus ojos ella vio la angustia. Intentó defenderse, repitiendo las mismas fórmulas aprendidas. Dijo que lo hacía por su bien, que su mundo no era para ella, que la destruiría. Afirmó que le estaba dando libertad, un futuro que él no podía asegurarle. Cada una de sus palabras era lógica, racional y completamente desalmada. Habló de todo excepto de lo más importante. Ni una sola vez salieron las palabras, te quiero. Ni una sola vez dijo, tengo miedo de perderte. No pudo, o no quiso, admitir su verdadera motivación, su miedo paralizante. Y su silencio en ese asunto fue para Sofía la confirmación final. Para ella, sus argumentos eran solo una prueba de su falta de fe en su amor. A sus ojos, no la estaba protegiendo, sino renunciando a ella. No le estaba dando libertad, sino condenándola al exilio. Agotada por una lucha que no podía ganar, finalmente se calló, y en la habitación solo quedó un silencio pesado y palpitante, lleno de las ruinas de lo que podría haber sido. Agotada y rota, tomó una decisión. Se acercó al escritorio, recogió la carpeta del suelo y la volvió a colocar sobre la brillante superficie. Lo miró directamente a los ojos, y su mirada era fría y vacía. De acuerdo, dijo, su voz apenas un susurro audible. Acepto.
Gracias por esta oportunidad. Pronunció esas palabras con una cortesía gélida que era más hiriente que cualquier grito. Lo hizo no por gratitud, sino por orgullo. Si él quería alejarla, le demostraría que podía valerse por sí misma. Si la consideraba débil, le demostraría lo equivocado que estaba. Aceptaría la independencia que él le imponía y reconstruiría su vida, lejos de él. Fue su último acto de rebelión, un intento desesperado por recuperar el control de la narrativa que él intentaba escribir para ella. Él la miró, y en su rostro se dibujó el asombro y el dolor. Quizás esperaba más lucha, lágrimas, súplicas. No esperaba esa repentina y férrea resignación. Comprendió quizás por primera vez que su plan, que debía ser su salvación, se había convertido en realidad en la herramienta que los separó definitiva e irrevocablemente. La despedida fue lo más difícil que Sofía tuvo que hacer en su vida. No con él, sino con Layla. ¿Cómo se le explica a una niña que te vas para siempre? ¿Cómo miras a esos ojos confiados y dices que la promesa de estar juntos era una mentira? Se arrodilló frente a la niña e intentó explicarle, usando palabras sencillas y cuidadosamente elegidas, sobre un nuevo y maravilloso trabajo, una nueva escuela, que siempre pensaría en ella. Pero Layla no entendía la lógica de los adultos. Solo entendía una cosa: la persona que había llegado a amar y que le había devuelto la risa, la estaba abandonando de nuevo. Sus pequeñas manos se aferraron a su cuello, y su llanto silencioso le partió el corazón a Sofía. «No te vayas», susurraba la niña en su pelo. «Por favor, quédate con nosotros». Cada palabra era como un golpe. Sofía tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para deshacer el abrazo con delicadeza y ponerse de pie. Kaylan estaba a lo lejos, junto a la puerta de su despacho, observando la escena con una expresión de tormento. Era el testigo mudo del dolor que él mismo había causado. Al salir de la habitación, Sofía le lanzó una última mirada. En ella estaba todo el amor que aún ardía en su interior, pero también todo el desprecio por su debilidad. Luego se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás. La pesada puerta de roble de la entrada se cerró tras ella con un golpe sordo y definitivo. El sonido resonó en el vestíbulo vacío y en el corazón de Kaylan. Se quedó inmóvil, escuchando el silencio que ella había dejado. Pero ya no era un silencio normal, era un silencio absoluto, el silencio de la pérdida final. Desde el piso de arriba le llegaba el llanto ahogado y desgarrador de Layla, el sonido que era la prueba tangible de su fracaso. El objetivo se había cumplido. Sofía estaba a salvo, libre de su mundo tóxico, en camino hacia el brillante futuro que él había organizado para ella. Había ganado, la había salvado, pero de pie, solo, en esa casa enorme y vacía, se sintió como el mayor perdedor del mundo. Se dio cuenta de que, en su arrogante intento de controlar el destino, había destruido lo único que realmente importaba. Había sacrificado su amor en el altar de su miedo, y ahora estaba solo con las consecuencias. El peso de su catastrófico error comenzó a aplastarlo con una fuerza que no pudo soportar. Comprendió que al protegerla, se había destruido no solo a sí mismo, sino también a la frágil familia que por un momento habían logrado crear. La vida de Sofía en Zúrich fue la encarnación de un sueño que resultó ser una pesadilla. Su nuevo apartamento era moderno, minimalista e inhumanamente silencioso, con una ventana panorámica que daba a una ciudad que parecía tan hermosa y extraña como Ginebra. El instituto donde trabajaba era un templo de la ciencia, el lugar con el que había soñado durante noches de insomnio en la biblioteca. Sus superiores estaban impresionados con su perspicacia y empatía, y su trabajo con los niños daba resultados tangibles. Tenía éxito, ganaba reconocimiento, cumplía su objetivo profesional, y sin embargo, cada noche, cuando volvía a su apartamento vacío y estéril, sentía un vacío abrumador y omnipresente. El éxito tenía un sabor amargo. Cada niño al que ayudaba le recordaba a la que había abandonado. Cada sonrisa que lograba devolver al rostro de un pequeño paciente era un eco doloroso de la risa de Layla en el jardín abandonado. Llevaba ese dolor como una herida secreta que no cicatrizaba, oculta bajo una máscara de profesionalismo y competencia. Había conseguido todo lo que deseaba, solo para descubrir que, sin el amor que daba sentido a ese objetivo, su sueño no era más que una concha hermosa y vacía, desprovista de su perla.
Sufría en silencio, convencida de que ella misma se había condenado a este exilio de lujo. Mientras tanto, la residencia Al-Farouk se sumió en una oscuridad más profunda que nunca. La partida de Sofía dejó un vacío que no se podía llenar. La casa que por un momento se había convertido en un hogar, volvió a ser una tumba. Pero esta vez el silencio era diferente. Estaba cargado de remordimiento y desesperación. Layla, después de varios días de llanto incesante, enmudeció casi por completo. Abandonó sus juguetes y libros, pasando la mayor parte del tiempo en su habitación. Su única actividad se convirtió en dibujar. Creaba cientos de dibujos en los que siempre aparecían tres figuras: un hombre alto, una niña pequeña y una mujer de largo cabello claro. Estaban de pie, cogidos de la mano, bajo el sol en un jardín renacido. Pero en cada dibujo sucesivo, la figura de la mujer se volvía más pálida, hasta que finalmente Layla comenzó a borrarla y luego a tacharla agresivamente con un lápiz negro, dejando un agujero desgarrado y doloroso en el papel. Kellan observaba el sufrimiento silencioso de su hija, y su corazón se rompía en pedazos. Él era el arquitecto de esta nueva ola de dolor. Cada dibujo mudo de Layla era una acusación para él. Cada hora de su silencio era una sentencia. Comprendió que su intento de proteger a Sofía había sido en realidad un acto de crueldad inimaginable hacia su propia hija. El punto de inflexión llegó cuando uno de los mejores terapeutas infantiles de Suiza, contratado por Kellan por una suma exorbitante, pidió hablar con él después de varias sesiones con Layla. Su diagnóstico fue cortés, profesional y absolutamente devastador. Le explicó al jeque que la regresión de la niña era profunda. Ya no se trataba solo del trauma por la muerte de su madre. Se trataba de una segunda herida, reciente, el trauma del abandono por parte de la persona que se había convertido para ella en una figura materna y un símbolo de seguridad. El terapeuta afirmó que Layla se había encerrado en sí misma porque había perdido la fe en la permanencia de las relaciones humanas. En su pequeña mente se había arraigado la convicción de que todos a los que amara finalmente se irían. Esas palabras golpearon a Kellan con la fuerza de un huracán. Se dio cuenta de que ni el dinero, ni los especialistas, ni las terapias podían reparar el daño que había causado. Su miedo, su orgullo, su necesidad de control, no solo habían arruinado su oportunidad de ser feliz, sino que estaban destruyendo activamente el alma de su propia hija. Ese día, mirando otro dibujo con la figura arrancada, Kellan Al-Farouk, uno de los hombres más poderosos del mundo, se sintió absolutamente impotente. Había tocado fondo. En ese abismo de impotencia nació un acto de desesperación. Kellan comprendió que debía renunciar a lo último que le quedaba: su orgullo. Tenía que admitir su fracaso y pedir ayuda. Sabía que la única persona que podía llegar a Layla era la misma a la que había herido y alejado. No tenía derecho a pedir nada. Ni siquiera se atrevía a llamar y arriesgarse a su rechazo. En su lugar, decidió dejar que hablara el corazón de su hija. Cogió una tableta, encendió la cámara y se sentó junto a la silenciosa Layla. No le pidió que dijera nada. Simplemente abrió en la pantalla una carpeta con fotos y vídeos de esas pocas semanas que pasaron juntos. Su trabajo en el jardín, las manos sucias de tierra, haciendo empanadas, Layla riendo a carcajadas. Vio cómo el rostro de su hija cambiaba lentamente, cómo las lágrimas aparecían en sus ojos. Y entonces, por primera vez en semanas, Layla empezó a hablar. Su voz era baja y entrecortada, pero hablaba. Kellan no interfirió, simplemente grabó. Cuando terminó, cogió la tableta, la metió en una caja sin ninguna carta, sin una palabra de explicación. Llamó a un mensajero privado y envió ese grito mudo de ayuda a través de media Europa, rezando por un milagro en el que hacía tiempo que había dejado de creer. El paquete llegó a Sofía al día siguiente. Ver el nombre del remitente en la etiqueta hizo que su corazón diera un vuelco. Su primera reacción fue querer tirar la caja, quemarla, deshacerse de esa prueba material de la existencia del hombre que había roto su vida. Pero no pudo. La curiosidad, mezclada con los restos de una esperanza que no podía matar dentro de sí, fue más fuerte. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro, sobre un suave acolchado, solo había una tableta, ni una carta, ni un mensaje. Se quedó mirando la pantalla oscura por un momento, temiendo lo que podría ver.
Sintió que encender ese dispositivo sería como abrir la caja de Pandora. Finalmente, con un profundo suspiro, pulsó el botón de encendido. La pantalla cobró vida, y en el escritorio solo había un icono, un archivo de vídeo llamado Para Sofía. Su dedo se detuvo sobre la pantalla. Sintió que ese único momento, ese único toque, podría volver a poner su mundo patas arriba. Cerró los ojos y pulsó play, preparándose para lo peor, pero no para lo que estaba por venir. La pantalla se llenó con el rostro lloroso de Layla. La imagen estaba ligeramente movida, como si la niña misma sostuviera la tableta. Su voz era un susurro, frágil y tembloroso, mientras comenzaba a pasar un álbum digital en la pantalla. «Hice esto para ti, Sofía», dijo. En la pantalla aparecían fotos, los tres en el jardín, con las manos manchadas de tierra. Sofía enseñando a Layla a regar las rosas. Kaylan sonriendo de una manera que nunca antes había visto. Luego apareció un breve vídeo de la cocina, el caos de la harina, la empanada deforme de Kaylan y la sonora y cantarina risa de Layla. Un sonido que Sofía pensó que nunca volvería a oír. Cada foto, cada fotograma, era como un golpe preciso y doloroso. Vio la felicidad que había estado al alcance de su mano, una felicidad que ella misma había rechazado, consumida por el orgullo y el dolor. Vio una familia, no perfecta, no sin problemas, pero real, unida por un sentimiento auténtico. El álbum era la crónica de su breve paraíso perdido, y Sofía lo veía mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, mojando la pantalla de la tableta. El álbum llegó a su fin. La última imagen era uno de los primeros dibujos de Layla, 3 figuras cogidas de la mano. Luego, la imagen en la pantalla volvió a ser el rostro de la niña. Miraba directamente a la cámara, y en sus grandes ojos oscuros se reflejaba un dolor tan inmenso que parecía trascender la comprensión infantil. Respiró hondo, con un temblor, y sus pequeños labios se torcieron en la mueca que precede al llanto. «Sofía», susurró, y su voz se quebró a mitad de la palabra. «¿Por qué te fuiste?». Hizo una pausa, intentando tragar las lágrimas. «¿Ya no quieres estar en nuestra familia?». Esa simple pregunta infantil, formulada con una honestidad brutal, golpeó a Sofía con la fuerza de un puñetazo. Atravesó su orgullo, su ira, su sentimiento de agravio, y llegó directamente al núcleo de su alma. En un instante, toda su nueva y maravillosa carrera, su hermoso apartamento, sus éxitos profesionales, todo perdió su significado. ¿Qué era ayudar a 100 niños desconocidos en comparación con la desesperación de esta, a la que había llegado a amar como si fuera suya? En ese segundo, todo quedó claro. Su misión en la vida, su vocación con la que tanto había soñado, no era una idea abstracta escrita en los libros de texto de psicología. Tenía un rostro, un nombre y unos ojos llorosos que la miraban desde la pantalla de una tableta. Se dio cuenta de que, al huir de Kaylan, también había huido de la parte más importante de sí misma. Había permitido que su orgullo herido prevaleciera sobre el amor y la responsabilidad. Pero ahora, al oír la pregunta de Layla, supo que ya no había vuelta atrás a su antigua vida. No podía seguir engañándose a sí misma pensando que su trabajo en Zúrich era la realización de sus sueños. Su sueño era ver sonreír a esa niña. Su sueño era sentir el calor de la mano de ese hombre complicado y asustado. Su sueño era esa familia imperfecta, maltrecha, pero real. Sin pensarlo un momento más, cerró la tableta. Se levantó, sus movimientos seguros y decididos. Fue al armario, sacó una maleta y empezó a hacerla. No le importaban las consecuencias, el contrato roto, la carrera que abandonaba. Lo único que importaba era volver lo antes posible, volver a casa. Entró en la residencia sin llamar, usando la vieja llave que todavía llevaba en su cartera. La casa estaba silenciosa como una tumba. Encontró a Kaylan en el vestíbulo principal, de pie junto a un gran ventanal, mirando la lluvia. Parecía haber envejecido 10 años. Cuando se dio la vuelta y la vio, en su rostro se dibujó el shock, la incredulidad, y luego una abrumadora ola de alivio. Antes de que pudiera decir nada, ella se acercó a él. Esta vez, fue ella quien tomó el control. Lo miró directamente a los ojos, y su mirada ya no era ni acusadora ni suplicante. Estaba llena de una fuerza que no tenía antes. «Te equivocaste», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Creías que la fuerza consistía en construir muros para proteger a la gente que amas.
Creías que tenías que controlarlo todo para evitar el dolor, pero la verdadera fuerza, Kaylan, consiste en algo completamente diferente. Consiste en la valentía de derribar esos muros. Consiste en confiar en que juntos podemos superar cualquier tormenta que venga. Y yo ya no voy a huir, pero tampoco me quedaré al margen, esperando a que tú decidas luchar. Lucharemos juntos, o no lucharemos en absoluto. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, simples, verdaderas e irrefutables. Su declaración fue la chispa que hizo añicos sus últimos mecanismos de defensa. La máscara se rompió, y de debajo brotó toda la desesperación y el arrepentimiento ocultos. Las lágrimas aparecieron en sus ojos, y él, el hombre que nunca mostraba debilidad, las dejó correr. Con la voz quebrada, se lo confesó todo. Le habló del miedo paralizante que lo acompañaba desde la muerte de su esposa, del pánico a que cada persona que dejara entrar en su corazón le fuera arrebatada. Admitió lo aterrorizado que estaba ante la idea de que su mundo destruyera la pureza y la bondad de ella. Confesó que su catastrófico plan había nacido de un amor retorcido y desesperado, el deseo de salvarla a toda costa, incluso al precio de su felicidad compartida. Por primera vez, fue completamente sincero con ella, desnudando sus miedos más profundos y su mayor debilidad. Sofía escuchaba, y su ira se disolvió, reemplazada por una ola de compasión. Se acercó y, por primera vez por iniciativa propia, le tomó el rostro entre las manos. «Lo sé», susurró, «pero el miedo ya no puede seguir escribiendo nuestra historia». Entonces apareció Layla, atraída por sus voces. Al verlos juntos, con los ojos llenos de lágrimas pero muy cerca el uno del otro, se detuvo, y en su rostro apareció la primera sonrisa tímida en semanas. Se interpuso entre ellos, y ellos, como un solo organismo, se arrodillaron y la abrazaron por ambos lados, formando un círculo que, esta vez, nada podría romper. Y así termina esta historia, no con un «y vivieron felices para siempre», de cuento de hadas, sino con la promesa real de enfrentar juntos el futuro. Si los destinos de Sofía, Kaylan y la pequeña Layla les han conmovido y les han hecho reflexionar, por favor, demuéstrenlo dejando un «me gusta» en este vídeo. Para nosotros es la señal más valiosa de que las historias sobre las luchas humanas, el miedo y la valentía, tienen un significado para ustedes. Para no perderse los próximos viajes a las profundidades del alma humana, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Les garantizo que cada historia será igual de profunda y absorbente. Y su viaje no tiene por qué terminar aquí. Ahora mismo, en el lado izquierdo de la pantalla, aparece una sugerencia para otra historia igual de emocionante. Hagan clic en ella y dejen que los lleve a un mundo completamente diferente, lleno de sentimientos complejos y elecciones morales. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Hasta la próxima.